Dios les bendiga, hermanos, amigos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Este es el pastor Aparicio David y le doy la bienvenida una vez más a su programa Días Mejores. Esperando que el programa de este día sea de bendición a cada uno de ustedes. Ese es nuestro deseo y creo que es la voluntad de Dios, que seamos bendecidos de una manera muy especial. Así que si tú, hermano, que te encuentras, ¿verdad?, que has sido traicionado, tú que te encuentras que has sido maltratado, que has sido calumniado, pues quizá este mensaje puede ayudarte en este día. Hay cosas que suceden y a veces uno mismo inconscientemente también es instrumento para que nuestros hermanos salgan heridos y podemos aprender algo hoy acerca de esto. Así que esperamos que sea de bendición. Y te invito a que me acompañes, si así te es posible, en buscar tu Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Lucas capítulo 15, versículo 28. Vamos a estar leyendo allí para la gloria y la honra del Señor. Te lo repito, Lucas capítulo 15, versículo 28. Leemos con la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Padre, gracias te doy por tu amor. Gracias te doy, Jehová, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque eres bueno, grande y poderoso, Señor. Padre, en estos momentos, Dios mío, que estamos delante de tu presencia, Dios mío, yo te ruego que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo fluya de una manera grande. Que los hermanos y los amigos, Dios mío, que van a ver este programa, que lo están mirando en este momento, sean tocados, sean impactados, Dios mío. Aquellos, Dios, que se sienten decaídos, Dios mío, sean fortalecidos. Aquellos que están heridos, Dios mío, sean curados, Señor. Padre, aquellos que se han apartado, que se reconcilien contigo, Dios mío. Aquellos que están tristes, Dios mío, puedan recibir alegría. Acuérdate, Jehová, que toda honra y toda gloria es tuya, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. El tema de hoy es la envidia. La envidia. Esta es una herramienta muy peligrosa. Es una herramienta que muchas veces no nos permite crecer espiritualmente. Es una herramienta que nos daña nuestra vida espiritual. Muchas veces daña nuestra personalidad. La envidia, vamos a ver algunos pasajes en la Biblia donde hubieron personas que fueron instrumento consciente o inconscientemente del enemigo para tratar de sembrar ese espíritu de envidia en los siervos de Dios. Si tú eres una persona que ha sido víctima de estas cosas, pues este mensaje podrá ayudarte en este día para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos primero con esta parábola que nos trajo el Señor en Lucas. ¿Por qué el Señor nos trae esta parábola? Es una parábola bien conocida por muchos, la que se conoce como la parábola del hijo pródigo. ¿Qué está sucediendo allí? Vemos que el hijo que se fue de la casa, conocido como el hijo pródigo, regresa al hogar. Su padre lo recibe alegre, lo recibe contento, con gozo. Y en su lugar manda a hacer una fiesta para celebrar la llegada de su hijo que se había ido y había vuelto sano y salvo. Pero vemos que esto no le causó alegría a alguien. El hermano de él, su hermano mayor, la palabra nos dice que él se molestó. El hermano mayor, en vez de alegrarse porque su hermano regresó, porque su hermano apareció, se molesta. Vemos por la palabra que nos dice que él venía llegando a la casa y cuando venía llegando a la casa se encuentra que escucha una bulla, un alboroto y le pregunta al criado que qué es lo que está pasando. El criado, creyendo que le está dando una buena noticia, aparentemente le está dando una mala noticia, porque le dice: tu hermano que se había vuelto, que se había ido, ha regresado, ha vuelto, está otra vez en casa, y por esa razón tu padre se ha alegrado y ha ordenado que se mate
el becerro gordo para celebrar. Hermano, lo que debió de haber sido una alegría para este hermano, porque su hermano había regresado sano y salvo, fue algo como una puñalada. Fue como una estocada que le dieron. Se hirió, se molestó, se enojó de una manera que el padre no esperaba esa reacción. ¿Por qué el Señor nos trae a nosotros esta parábola? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Te voy a leer el versículo 29 para que podamos darnos a entender mejor. Dice: mas respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozar con mis amigos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto al padre? Porque si usted observa bien el versículo 28 nos dice: entonces se enojó y no quería entrar. El hijo no quería entrar. Y aparte de lo que no quería entrar, usó una actitud como de rebelión. Lo que en algunos países le llamamos malcriadeza, enojo profundo. Y empezó a reprocharle o a reclamarle al padre de que él siempre estaba con el padre ahí y que él nunca le había dado ni siquiera un cabrito para él compartirlo con sus amigos. Pero ¿por qué el padre no le había dado el cabrito? Porque no tenía que dárselo, porque todo era de él. Él nunca decidió tomarlo. Y en vez entonces de alegrarse ahora porque su hermano había regresado, resulta lo contrario, se molesta, se enoja. Qué triste es este caso. Cuenta una anécdota de que había un monje budista que él era muy consagrado. Y habían unos demonios inexpertos que lo tentaron de muchísimas maneras y no tuvieron éxito. Estos demonios inexpertos, frustrados porque su plan no tenía éxito, regresaron a su jefe Satanás y le preguntaron a Satanás que por qué ellos no habían tenido éxito con este monje. Satanás le respondió diciendo: es que ustedes han sido demasiado rudos con él. Tráiganle buenas noticias. Vaya y díganle que su hermano fue ascendido a obispo en Antioquía. Llévenle buenas noticias. Cuando regresaron los demonios a tentar una vez más a este monje consagrado, ellos le dieron la noticia que Satanás le dijo: tu hermano fue ascendido a obispo en Antioquía. ¿Qué cree usted que pasó? Se enojó en gran manera el monje, se molestó, se irritó. ¿Por qué? Porque él entendía que su hermano no calificaba para ser ascendido a obispo. Quizás él pensaba que él era la persona que tenía que ser ascendido y no lo fue. Los demonios regresaron de Satanás y le dieron la noticia. ¿Y qué Satanás le respondió a ellos? Le dijo: la mejor alma contra aquellos que buscan la santidad es la envidia y el enojo. ¿Qué cosa es esta? Que estamos buscando la santidad, estamos buscando hacer lo mejor para Dios, y esta herramienta de la envidia, porque a veces nos creemos que somos merecedores de las cosas y que los demás no son merecedores de nada. A veces pensamos que somos los favoritos de Dios, y cuando Dios decide bendecir a alguien, cuando Dios decide darle algo a alguien, en vez de alegrarnos con lo que se alegran, gozarnos con lo que se gozan, muchas veces nos molestamos. Entonces, ¿dónde está lo que estamos buscando? ¿Dónde está el reino que estamos representando? Que es un reino de paz, un reino de amor, un reino de armonía. Yo quiero decirte, hermano, que es muy importante que aprendamos que nuestro enemigo, Satanás, él no se va a quedar tranquilo y siempre va a tratar de atacarnos por esas vías. La vía de la envidia y la del enojo. Vamos a ver algunos casos, otros ejemplos en la palabra de Dios, cómo estos hombres de Dios reaccionaron. ¿Qué hicieron ellos cuando alguien les traía noticias que podían herirle? Porque a veces pensamos que todo aquel que nos trae
un chisme es nuestro amigo, que aquel que nos trae los comentarios negativos que hacen de nosotros, pensamos que es la persona que nos ama. Yo quiero decirte que no es así. Aquellas personas que a veces están supuestamente amigos de nosotros y nos traen malas noticias, cosas que nos hieren, que nos molestan, no son nuestros amigos. Son instrumentos conscientes o inconscientes que Satanás está usando para herirnos, para destruirnos, para controlarnos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Le voy a leer el número. Búsquelo si tiene su Biblia conmigo. Números capítulo 11. Vamos a leer versículo 26 hasta el 29. Pero vamos a iniciar aquí primeramente con el versículo 26 de Número. Capítulo 11. Versículo 26 dice: y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Fíjense, hermano, amigo, cómo le traen una noticia a Moisés. Cómo aquella gente le trae a Moisés esta noticia para tratar supuestamente de que estaban del lado de Moisés, pero no sabiendo que de esta manera estaban siendo un instrumento escogido por Satanás para traer heridas o causarle disgusto o causarle tristeza al siervo de Dios. Pero miren cómo este siervo de Dios responde. En vez de enojarse, en vez de molestarse, en vez de él airarse, él dio un paso importante que tú y yo debemos de dar. Él dio un paso que tú y yo debemos de estar pendientes dando este paso. Tú y yo tenemos que estar conscientes de que si hacemos esto, es la voluntad de Dios. Es lo que a Dios le agrada, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Este paso que dio Moisés nos sirve de ejemplo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Entrar en celo posiblemente, pensando y decimos: no, yo soy el siervo de Dios, a mí es que Dios tiene que usarme, yo soy el exclusivo de Dios. Pero Moisés entendía de que este camino no es de él, de que la obra no es de él, sino de Dios. Y como la obra es de Dios, Dios usa a quien él quiere. Hoy en día hay algo que está matando a los ministros, algo que se le conoce como celo ministerial. Eso nos está matando, el celo ministerial. Muchas veces entramos en celo porque vemos que un hermano o una hermana o algún siervo de Dios, de otra denominación o congregación o de otro país, Dios lo levanta, Dios lo está bendiciendo. Y a veces vemos que lo que él hace aparentemente trae más progreso que lo que hacemos nosotros. Y en vez de alegrarnos, nos enojamos, nos molestamos. Qué ignorantes somos. Qué triste es esto. Pero Moisés fue un hombre que tenía visión. Era un hombre que sabía lo que estaba. Y Moisés le dice, oiga bien, versículo 29 dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? En vez de Moisés enojarse y escuchar el consejo que le dieron: vete y deténlo, que no continúe profetizando, porque al que Dios ha puesto es a ti, al que Dios tiene que usar es a ti. Moisés no reacciona así. ¿Tiene tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Qué lindo es esto. Si hacemos esto, hermano, vamos a crecer espiritualmente. Si hacemos esto, amigo, vamos a dar un cambio en nuestra mentalidad. Porque a veces nos molesta cuando alguien progresa. Nos molesta cuando alguien triunfa. Más si nosotros pensamos que somos merecedores. Porque sabe que hay personas que ayunan y oran mucho y creen que por medio del ayuno y la oración van a comprar el favor de Dios.
yo quiero decirte que no es así. Yo creo que el ayuno y la oración que tenemos que hacerlo es para que nuestro espíritu se alinee con el Espíritu de Dios y que podamos escuchar fielmente la voz del Señor. Pero ¿qué puede hacer el hombre para comprar el favor de Dios? Ninguno. Porque Dios, a quien quiere bendecir, bendice, y a quien quiere maldecir, maldice. Tenemos otro ejemplo con la actitud de Jonatán en 1 Samuel 18, del 1 al 4. Allí nos da un ejemplo muy importante de este capítulo 18 de 1 Samuel, de versículo 1 al 4. ¿Sabía usted que de acuerdo a la costumbre, una vez que Saúl faltara, el que debía de ocupar el reino era Jonatán? Porque él era el hijo de Saúl. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él no eligió a Jonatán para que fuese el siguiente rey de Israel, quien gobernara su pueblo. Él eligió a un jovencito olvidado, que su padre y sus hermanos lo habían olvidado porque no lo tomaban en cuenta. ¿Sabía usted que el trabajo, el oficio de David era pastor de ovejas? Y pastor de ovejas era un oficio muy bajo. Las personas que tienen ese oficio eran considerados como personas no muy importantes. Pero lo que menos David se imaginaba era que Dios lo tenía detrás de las ovejas para luego pasarlo a las ovejas mayores, que es el pueblo de Dios. Pero Jonatán, que fue un hombre que pudo entender que Dios que Dios es el que quita y que Dios es el que pone, que Dios es quien decide quién va a estar en su obra y quién no. Dios es quien decide quién va a trabajar en esto y quién va a trabajar en aquello. Jonatán entendió esto, no se enojó, no se molestó, más bien hizo pacto con David. Y por esta visión que tuvo Jonatán de hacer pacto con el hombre que Dios había elegido, luego su hijo Mesibofet fue luego bendecido por esto. Hermano, hermana, amigo, a veces nos vamos en contra del hombre que Dios ha levantado. Nos enojamos en contra de él y a veces hacemos planes malignos en contra del siervo o la sierva de Dios. Pero yo quiero decirte, amigo, hermano, que al que Dios pone, no hay nadie que lo pueda quitar. Al que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Entonces, yo creo que es mejor alinearse con el hombre de Dios, con la mujer de Dios que Dios ha elegido para estar al frente de su obra. Es mejor alinearse con ellos y colaborar con ellos en lo que nos sea posible. Porque lo que sembremos, vamos a cosechar. No permitamos que el espíritu de envidia, no permitamos que el enojo nos paralice, nos neutralice y dejemos de hacer las cosas de Dios. Si Dios levanta a alguien y esa persona en cuestión de semanas, meses, Dios lo levanta y crece de manera tal que el ministerio, lo que él haga o ella haga, sobrepasa lo que nosotros tenemos años haciendo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, porque no es nuestro el negocio, son los negocios del Señor. Y Él en sus negocios, Él hace como Él quiere. Y ninguno de nosotros podemos pedirle a Dios cuenta. Ninguno de nosotros podemos decirle a Dios, dime, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Hermano, muchas veces nos metemos en una cárcel nosotros mismos. El enojo nos paraliza. La envidia nos trastorna. Porque a veces queremos hacer lo que otro está haciendo. Y donde Dios nos ha puesto a trabajar, no queremos trabajar. ¿Por qué no trabajamos en lo que Dios nos ha puesto? ¿Por qué no hacer lo que Dios tiene para nosotros y dejar que otro haga lo que Dios lo ha mandado a hacer? Es tiempo que vayamos aprendiendo. Es tiempo que vayamos analizando. Y le voy a traer otro ejemplo más. Hay otro ejemplo de otro hombre de Dios, Juan el Bautista.
Vamos a ver en Juan Bautista en Juan capítulo 3, versículos 26 al 30. Vamos a ver cómo este hombre de Dios pudieron también envenenarlo. Pero él no se dejó envenenar, porque él estaba consciente de lo que Dios lo había puesto. Él estaba consciente de cuál era el trabajo que Dios le había encomendado a él. Dice en Juan capítulo 3, versículos 26 hasta el versículo 30. Dice el 26 así. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza a todos, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué cree usted que estaban haciendo ellos? Se lo voy a parafrasear, se lo voy a decir en otras palabras más claras, quizás que me pueda dar a entender mejor. Ellos le querían decir: mira Juan, mira maestro, aquel a quien tú estuviste hablando bien de él, a quien tú trataste de ayudar, a quien tú introdujiste, él en estos momentos está progresando más que tú, le está yendo mejor que tú. Si Juan hubiese sido como muchos de nosotros, se molesta, se aira Juan. ¿Y sabe lo que iba a decir? Ese malagradecido, después que yo le ayudé, después que yo le extendí la mano, miren, en estos momentos él está progresando, le está yendo mejor que a mí, y a mí no me agradece ni me dice nada. Pero esta no fue la reacción de Juan. Estas no fueron las palabras que dijo Juan. Vamos a ver el siguiente versículo que continúa, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Qué revelación la de Juan! Porque a veces pensamos que nosotros somos los que le damos las cosas al hombre, al siervo, a la sierva. Porque a veces le ayudamos en algo. A veces lo recomendamos, a veces lo introducimos con alguien o lo instruimos en algo. Y pensamos que nosotros somos los que le hemos dado algo. Pero Juan entendió que el que da las cosas es Dios. Que las cosas le son dadas a los siervos y la sierva de Dios desde arriba. Nosotros aquí en la tierra lo que somos instrumentos, que cuando Dios quiere nos usa para ayudar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para bendecirles a ellos de alguna manera. Pero cuando no hay madurez nos molestamos, cuando no hay madurez nos enojamos y nos sentimos muchas veces ser víctimas, porque pensamos que las cosas tenemos que controlar a nosotros. Pero gracias a Dios que Juan no entendía de esa manera. Juan sigue diciendo en el versículo 28: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan no se dejó envenenar. Juan no dejó que lo hirieran. La intención de Satanás era esa: usar a los discípulos de Juan para herirlo a él mismo. A veces prestamos demasiado oído a las cosas que la gente dice de nosotros, y las que nos traen son las cosas negativas. Casi nunca nos dicen que alguien dijo algo bueno de nosotros. Y eso nos hiere, nos molesta, porque hay un ego dentro del ser humano que lo que queremos es que digan las cosas positivas nuestras. Tenemos un ego tan grande que a veces cuando alguien progresa nos molestamos, no nos gusta, en vez de alegrarnos cuando Dios le da algo a alguien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 29: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El 30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué revelación tan profunda. Hermano, esto es de Dios. Y en los negocios de Dios, Él lo hace como Él quiera. En este negocio, si una persona fuera la exclusividad, estuviese desaparecido hace años. Pero gracias a Dios, que cuando Dios nos tiene a nosotros en esto por un tiempo, por un momento determinado, para un lugar determinado,
Pero antes de nosotros partir, ya Él levanta a alguien. Porque la obra no es tuya, no es mía, la obra es de Dios. Quizás, hermano, hermana, tú te sientes herido en estos momentos. Porque ha estado... Quizás tú has estado pasando por situaciones similares y te ha paralizado, te ha herido. Porque te has dado cuenta de que alguien quizás está progresando, está haciendo algo y tú entiendes de que tiene que agradecerte y no te ha agradecido nada. ¿Sabe cuál debe ser tu gozo, el gozo mío? Cuando hacemos algo para Dios, cuando ayudamos a alguien. La satisfacción nuestra debe de ser que Dios nos usó para ese momento. Si luego la persona progresa y triunfa, gloria a Dios, porque nos gusta. Sería hermoso ver que las personas que le ministramos sean bendecidas. Sería hermoso ver que ellos vayan hacia adelante. Qué lindo es Dios, qué maravilloso nuestro Señor. Qué lindo es saber que Juan tuvo esa revelación y le pudo decir que era necesario que Él menguara para que Cristo fuera creciendo. Oh, vemos luego, hermano, cómo Jesús habla de Juan para concluir con esto. Voy a concluir con esta parte. Cómo Jesús habló luego de Juan, bendito sea el nombre de Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 11, vamos a ver cómo Jesús habló de Juan. Qué palabra preciosa dijo refiriéndose a él. Dice así en Mateo 11:11, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Jesús sabía cuál era el corazón de Juan. Hermano, la actitud de nuestro corazón es importante. A veces nos enojamos, nos molestamos. Alegrémonos cuando un hermano triunfa. Alegrémonos cuando se levanta un ministerio nuevo. Alegrémonos cuando se levanta una iglesia para la gloria y la honra del Señor. A veces nos ponen una iglesia al lado cuando estamos pastoreando y nos molestamos porque creemos que nosotros somos los exclusivos del reino. No, no. Permita a Dios que en cada esquina haya una iglesia. Mientras más iglesias haya, más opciones tiene la gente. Quizás no les guste donde yo estoy pastoreando, pero les guste la iglesia donde está el hermano tal o cual o la hermana tal o cual pastoreando. Pero la gloria y la honra siempre será para el mismo, porque representamos un solo reino, que es el reino de Dios. Dios te bendiga, hermano, amigo, esperando que este mensaje haya sido de bendición a tu vida, que haya podido ministrarte. Y en estos momentos, si tú necesitas una oración, voy a orar contigo. Si te sientes descaído, si te sientes herido, si te sientes desalentado, voy a orar contigo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Señor Jesús, te alabo, te bendigo. Padre, te doy las gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pido por mi hermano, por mi hermana, si ha sido herido, herida. Aún por un amigo que ha sido herido, herido. Te pido por ellos y te ruego que en el nombre de Jesús tú le fortalezcas, tú le ayudes, tú le bendigas, tú le das las fuerzas necesarias para continuar. Que en estos momentos puedan entender, oh Dios mío, de que tú eres quien tiene el control y que tú tienes sus bendiciones para ellos y que lo que tú tienes para ellos no se lo va a dar a otro. Que mi hermano o mi hermana que han sido heridos puedan levantarse y seguir trabajando para ti. Puedan seguir corriendo, entendiendo de que tú eres el que quita, tú eres el que pone, tú eres el que ordena. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y quiere compartirla con nosotros, yo te ruego que nos escriba a nuestro correo electrónico adm700@hotmail.com. Que la paz de Dios sea contigo y lo tuyo. Este fue tu pastor, hermano y amigo, el pastor Aparicio David, y este es tu programa Días Mejores. Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito para la próxima a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias. Hasta la próxima.